¿no? Va a ir mejorando y ya no se nos va a hacer tan complicado, ¿no? Y ahí es justamente un proceso pedagógico el que está mediando en esta situación. Por otro lado tenemos la imagen, que como les decía, nacemos y nuestro cuerpo, nuestro ser está preparado para trabajar, para ver imágenes, pero no necesariamente sabemos generar o crear imágenes, ¿no? Piensen en las personas que ustedes conocen y hasta qué punto saben crear imágenes como un lenguaje, ¿no? Tal como el texto, como un lenguaje, obviamente, esto voy a decirlo, en qué medida saben crear imágenes, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos donde las imágenes nos están interpelando e invadiendo constantemente, ¿no? Y aquí el desafío para mí principalmente es la falta de apoyo que ha habido a la educación artística en general, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Y a lo largo de muchísimas y muchísimas décadas, y pensando generalmente en el arte y en la creación de imágenes, de sonido, ¿no? De representaciones, por decirlo de alguna forma, como algo más lúdico, como algo de entretenimiento. Yo lo reconozco, cuando era chico me acuerdo que para mí la clase de arte era la menos exigente porque era momento de diversión, de relajarse, donde no había una sola respuesta correcta, ¿no? Pero nunca en ese proceso a mí se me inculcó la idea de que uno se puede dedicar, de que una se puede dedicar al arte, ¿no? La visión del artista está como muy alejada, digamos, de las posibilidades de los niños y las niñas. Y no se trata justamente de que se vuelvan artistas, sino de que empiecen a trabajar con las disciplinas artísticas, ¿no? De que se acerquen a otras formas de expresividad y a otras formas de comunicación que también les permite tener más presencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, tenemos todo el esquema de los derechos infantiles, ¿no? Y tenemos un derecho fundamental y muy clásico, muy tradicional, que cuando hablamos con niños y niñas lo conocen, con jóvenes también, que es el derecho a la comunicación y a la expresión, y muchas veces encontramos espacios donde los niños y niñas pueden opinar, pero esa opinión queda en el aire, es decir, que muy poca gente la escucha, ¿no? Entonces, ¿dónde está la expresión si no hay alguien dispuesto ahí a escuchar? Entonces, eh, la idea justamente, a través de lo que les voy a ir presentando también, es que puedan ver diferentes formas de hacerse escuchar, entre comillas, ¿no? Porque la voz está, no le damos voz a los niños y niñas, a los jóvenes, a las jóvenes, no les damos, la voz está. Lo que tenemos que darles es un amplificador, ¿no? Para que esa voz, ese mensaje pueda llegar más lejos, ¿no? Y ahí es donde refiero a lo que decía en un principio de el cine, ¿no? Como un medio para lograr otras cosas. Y el cine principalmente, y el audiovisual, me refiero a cine porque podemos decir que es la forma más compleja de audiovisual, pero el audiovisual en general como una forma de comunicación masiva que cada vez es más fácil producirla y difundirla, ¿no? Que son dos procesos muy necesarios hoy por hoy, porque si, como decían por ahí, si no hay like, no existes en Internet, ¿no? Entonces, como les decía, esta es una propuesta para llevar el cine a la sala de clases, a sus salas de clase, ¿no? Sea como sean esas salas, lo digo en el término amplio, ¿no? La idea es que puedan apropiarse de algunas de estas herramientas para llevarlas a su propio contexto, a su propia realidad. Para mí cada metodología tiene que ser situada, tiene que ser consecuente con el territorio donde se está trabajando y tiene que ser consecuente con el público que se está trabajando, ¿no? Nunca perdiendo de vista el objetivo. Entonces, para mí, cuando enseñamos cine, lo importante no son los conceptos, ¿no? O los términos técnicos, sino que más bien se trata de que sirva como vehículo, ¿no? Para explorar otras cosas. Entonces, aquí les tengo cine como terapia. Y quisiera citarles aquí a Adriana Fresquet, que es argentina radicada hace muchos años ya en Brasil, eh, que dice, la potencia de la zona fronteriza entre el cine y la educación es pedagógica, estética y políticamente fértil para profundizar el conocimiento de sí y del mundo, ¿no? Entonces, lo que nos está queriendo decir Adriana Fresquet es que no se trata solo de educación o solo de cine, sino que son dos grandes áreas, ¿no? Que confluyen, ¿no? Y en donde el cine refresca a la educación, ¿no? La renueva en sus formas, por eso es pedagógica esta zona fronteriza,
la educación refresca también al cine, ¿no? Y le lleva a preguntar, a cuestionar, que eso es justamente una de las grandes labores de la educación. Cuestionar, preguntar, poner en duda, imaginar. Eso refresca al cine, ¿no? Y el resultado justamente de este encuentro entre el cine y educación para mí es, como dice Adriana Ferget, políticamente fértil. Tengo aquí una pregunta. Dice, pero hemos trabajado con lo que se conoce. ¿Cómo es que uno se... Dice, Oscar Gabriel pregunta, pero ambos trabajan con imágenes internas, lo que se reconoce como representaciones o conceptos. Ajá. ¿Cómo es que uno se torna más complejo que otro? Ok, entonces, por ejemplo, yo veo un gato, ¿no? Veo un gato y en mi cabeza se tiene que producir un proceso, ¿no? Que reconoce al gato y lo refiere rápidamente a ese concepto, a esa representación, que es lo que dice Oscar Gabriel. Entonces, cuando literalmente yo veo